Muchas gracias por la contextualización que hizo el amigo Mieres, contextualización que naturalmente va muy lejos y que tiene obviamente puntos de contacto también con las expresiones de nuestro querido amigo el profesor Tabaré Vieira. Ese es el contexto. No, este no es un contexto técnico, este es un contexto político. Yo hoy aquí no me siento Didier Operti experto en temas internacionales, aunque eso pueda estar en el disco duro. Me siento un colorado vallista, militante del pensamiento vallista. No necesariamente la militancia se traduce en las figuraciones, en las nóminas electorales. Hay otras formas también de militancia. Y por lo tanto participo en esta reunión con el espíritu de aportar desde esa visión política, desde ese belveder político, a esta mirada en lo que puedan tener de común algunas fuerzas que, como se ha dicho con propiedad, atraviesan transversalmente el espectro conceptual del país. Sergio se ha referido con detalle a los aspectos que hacen al comercio, sus facetas, diría, internacionales, sus facetas infraestructurales, sus facetas de negociación multi o bilateral, etc. Yo me voy a centrar básicamente en los temas del entorno. Y me voy a centrar en los temas del entorno porque hoy día, en este preciso momento, lo que más preocupa, creo yo, al ciudadano común, a todos nosotros, es ver cómo nos vamos a posicionar frente a los cambios profundos que se están ya en algunos casos manifestando y plasmando en documentos, caso de Brasil y las declaraciones del 19 de mayo del señor canciller. La Argentina, que procesa acuerdos de una manera un tanto más alambicada, porque no sucede, diría yo, a una política exterior propositiva, sino a una política exterior que se ha caracterizado fundamentalmente por una posición antagónica con el llamado imperialismo del norte. En cambio, Brasil tiene esa continuidad que está muchas veces de manifiesto y otras veces está silenciada, pero que en definitiva es la continuidad de un gran Estado. Yo no puedo dejar de pensar en este momento que si Brasil se desalinea de esa asociación ideológica que se ha ido conformando en los últimos años, esto va a tener efectos evidentemente sobre lo institucional. No puede dejar de tenerlos. Si uno ve y lee entre líneas lo que dice el canciller Serra cuando dice en uno de los pilares, el pilar séptimo de su declaración del 19 de mayo, junto con los demás parceiros precisamos renovar o Mercosur para corregir o que precisa ser corregido, con objetivo de fortalecerlo, más que nada en cuanto al propio libre comercio entre sus países miembros, que además deben desear promover una prosperidad compartida, etcétera, etcétera, en vez de profundizar diferencias. Eso lo dice el canciller actual de Brasil. Corregir lo que hay que corregir. Pero cuidado, eso no nació ahora. Cuando elaboramos bajo la coordinación del siempre recordado y respetado y admirado embajador Lacarte Muró, este programa del partido, porque todos tenemos programas, a veces hay partidos políticos que parecen referirse a su programa como si fuera una suerte de vademecum de lo que los demás carecemos. Yo quiero decir que acá hay un programa, que acá hay un capítulo de política exterior, que acá hay base de política exterior y que muchas de las cosas que yo voy a decir esta noche en el espacio menguado que me han asignado tiene que ver con ese programa. Tempranamente sobre el Mercosur hemos dicho que el Mercosur tiene deficiencias. Las tiene desde su membresía hasta su funcionamiento. La tiene
desde su contenido hasta sus objetivos, la tiene desde su calificación hasta su manera de insertarse en el mundo internacional. El Mercosur tiene deficiencias. En algún momento llegó a estar en una situación de crisis cuasi existencial. En este momento pareciera que la presencia interesada de Brasil y de Argentina en tomarlo al Mercosur con sus dificultades y ver qué hace con él, puede asegurar un tratamiento intensivo que nos salve de esa extinción. Pero frente a esto tenemos que estar preparados. ¿Cuál es el grado de preparación que podemos tener frente a una avanzada que seguramente tendrá el liderazgo de Brasil y al que Argentina seguramente, por ser un socio sumamente gravitante en su balanza, también seguirá? ¿Cómo se posiciona el Uruguay? Este es un tema político, esencialmente político. ¿Cómo bajarse de la ideología para subirse al pescante de la conducción económica del comercio internacional, sin prejuicios, sin anteojeras, sin premiar la utopía como si la utopía fuera en definitiva el objetivo final de una organización internacional? El Mercosur es una asociación de tipo comercial, básicamente, así nació. Luego pasó al espacio político, por eso tiene incluso un protocolo que crea el Parlamento, y por eso tiene el protocolo de Ushuaia, que garantiza la democracia y el Estado de Derecho, y por eso tiene documentos relacionados con la cooperación a los países miembros a través del FOSEM, por ejemplo. Es decir, el Mercosur fue creciendo en membresía y en objetivos, pero fue decreciendo en su imagen original. Y ese decrecimiento de la imagen original y con ello de las expectativas que se habían creado, baja las acciones del Mercosur en todos los demás reductos. El Mercosur no convoca hoy como convocó en el pasado, una idea fuerza central que acumuló el consenso pacífico de todas las fuerzas políticas, y hoy en cambio aparece en el epicentro de una tormenta. Mercosur sí, Mercosur no. Y esa tormenta creo que tenemos la obligación de conjurarla, de disiparla. Mercosur sí, pero con cambios. Cambios institucionales, por ejemplo. El Mercosur se dio el lujo de no juzgar la ilegalidad de la suspensión de Paraguay. Y se dio el lujo de no juzgarlo alegando que carece de un instrumento orgánico, competente, con jurisdicción competente para hacerlo. El Mercosur se dio el lujo de editar un laudo en el año 2004 que dijo que el acceso a las carreteras que unen los puentes era ilegítimo. Y lo dictó el laudo, y en apelación se volvió a confirmar. Sin embargo, el Mercosur se dio el lujo de no articular mecanismos operativos para hacer cumplir ese laudo, de manera que el Uruguay sufrió durante años el cierre abrupto y unilateral de los puentes. El Mercosur se dio el lujo de mirar para otro lado cuando la Argentina nos planteaba su invocación de contaminación como si fueran algo así como una zona del norte europeo, cuando en realidad todos sabíamos que los vertederos sobre el río Uruguay y el río Paraná de nuestros amigos argentinos superaban con creces los vertimientos eventualmente contaminantes de nuestras plantas. Es decir, el Mercosur estuvo más atento a las declaraciones, a ese tipo de documento de la literatura política que hace parte del Mercosur ideológico, del Mercosur de la ilusión, y no del Mercosur real. El Mercosur real es el que nos demanda que tengamos más comercio, mayores posibilidades. Por ejemplo, el Mercosur no se abocó a revisar la decisión 32. 32 del año 2000, 3200 del año 2000. Han pasado 16 años y el Mercosur no se abocó a revisar una decisión que es la que justamente impide algo que el doctor Abreu señalaba, impide claramente que podamos hablar con propiedad de una zona de libre comercio con regionalismo abierto. No hay regionalismo abierto, no es cierto eso. Eso hace parte de un discurso, pero no hace parte de la realidad. Entonces, aterricemos y veamos qué cosas se pueden proponer.
Nosotros somos oposición, pero somos oposición, diría yo, concordante, si se puede hablar de esa manera. Coadyuvantes, somos como las tercerías en el Código de Proceso, son excluyentes o coadyuvantes, la nuestra en este caso es coadyuvante. Coadyuvante, ¿por qué? Porque entendemos que la política exterior de Estado se nutre de los aportes de pensamiento y acción de los distintos partidos políticos. Y creo que el canciller ha tenido la inteligencia y la probidad de convocar a la oposición. Esto que estamos haciendo hoy, y hemos hecho ya en reiteración en su propia oficina, en forma periódica, regular, quienes estamos aquí presentes, no había sucedido con antelación. Y eso es de caballeros y de gente honesta reconocerlo, porque de otro modo se mimetiza el transcurrir histórico como si no hubiera personajes en él, cada uno con su modo de actuar, cada uno con su propia ética. En suma, hay que revisar el Mercosur, su funcionamiento, su membresía. ¿Qué hacemos con Venezuela? Que no celebra los acuerdos que tiene que celebrar en el marco del Mercosur, que no sabe cómo salir de ese entuerto en el que hoy está, en que ella misma fijó las reglas de juego para la eventual revocación de un mandato y hoy se niega artilugios jurídicos de segunda clase para negar el recurso revocatorio. Uruguay tiene que estar siempre cerca de la libertad. El Uruguay no puede alejarse del Estado de Derecho. Es su esencia estar cerca de la libertad. Por lo tanto, cuando en un país socio del Mercosur pasa lo que pasa, Uruguay no puede tener duda de que es de procedencia absoluta la aplicación del protocolo de Ushuaia. Y no hablo de la Carta Democrática Interamericana para no elevarle el perfil y llevarlo al sistema interamericano. Lo dejo en manos del ex canciller Almagro, que tiene con el artículo 20 suficientes facultades para promoverla. Pero en lo que hace al protocolo de Ushuaia, sí tiene el Uruguay como Estado miembro posibilidades ciertas de movilizar ese mecanismo. Un Mercosur no alineado. 1. 2. Un Mercosur con controles de funcionamiento que garanticen la legitimidad de sus decisiones. Esto se llama contar con un órgano de contralor de la legitimidad de sus actos, que no tiene. 3. Un Mercosur que remueva el obstáculo de negociar con terceros países o asociaciones de países. 4. Un Mercosur que mire a la Alianza Pacífico. Ya es observador Uruguay, pero Alianza Pacífico no acepta que el Mercosur sea, porque no acepta organizaciones como observadores. Ahora, yo me pregunto, ¿Brasil tiene una disposición clara a acercarse en profundidad a la Alianza Pacífico? Me lo pregunto. Tengo mis dudas, porque en la Alianza Pacífico está México, y Brasil con México tiene liderazgos no laudados, que yo lo sufrí, vaya que lo sufrí en Aladi. Es decir, esos liderazgos no laudados siguen trabajando en Itamaraty fuertemente. Y si ustedes observan la declaración del canciller, es pro Itamaraty de una manera clara y categórica, con lo cual ya no habrá más lugar para esa diplomacia paralela que se había establecido bajo el gobierno del presidente Lula. Termino porque en definitiva no se trata aquí de usar el tiempo, sino de aprovecharlo. Y lo que digo es lo siguiente. La dinámica de los hechos nos impone no apegarnos a un esquema rígido. Sergio decía con razón que el mundo internacional muestra un permanente crecimiento de acuerdos que están haciéndose fuera del marco específico de la OMC, y el multilateralismo está en crisis. Claro está, para un país pequeño como el Uruguay decir que el multilateralismo está en crisis es perder una de sus defensas, pero cuidado, el multilateralismo tampoco es la respuesta de la medicina ideal para todos los problemas. Y creo que en definitiva, y ahí comparto lo que Abreu también dijo, de que del Mercosur no nos podemos ir. Yo agrego algo más, no nos podemos ir por partes. Si nos vamos, nos vamos. Pero lo que no podemos decir es, nos vamos de la Unión Aduanera. Sí, si firmamos un nuevo protocolo que diga que queda en suspenso, el protocolo de Europreto, que la creó, aunque no funcione. Vale decir, sí, podemos
hacer esto. Claro que sí que podemos, sí hay consenso para ello. Por eso veo con sumo interés un papel que en estos días me ha llegado a mi poder, que no sé, no le reconozco paternidad. Es decir, tampoco estoy en condiciones de hacer el ADN. Pero ese papel, si ese papel fuere cierto, a mí alguna prensa me ha preguntado, y he dicho es un papel, ni siquiera sé si es un working paper, no lo sé, sé que es un papel, que contiene ideas que abandonan un principio que fue matriz en el Mercosur y que fue freno de mano y no de mano, que fue nada más ni nada menos que el consenso, porque prescinde del consenso, de la anuencia del Grupo Mercado Órgano Ejecutivo según el artículo 10 del protocolo, y prescindiría en su caso del consenso del Consejo. Si ese papel se llevara a la práctica, habría sido una verdadera revolución al interior del Mercosur. Estoy anunciando, por lo tanto, y no soy precisamente especialista en anuncio del tiempo, tiempos interesantes, como dirían los brasileños, muy interesantes. Muchas gracias. Ingeniero Pérez del Castillo, por favor.